Hola, buenas tardes con todos ustedes. Bienvenido al conversatorio CAPM hacia una cultura basada en proyectos ofrecidos por SPIRE. Antes de iniciar, para quienes no conocen SPIRE, somos la Escuela de Negocios del SPOL, acreditados por AMBA y AACSB, dos de las tres acreditaciones más importantes para las escuelas de negocios en el mundo. Además, estamos acreditados por el Global Accreditation Center, GAC, del Project Management Institute, y somos proveedores del ATP del PMI. Ocupamos el primer lugar en las escuelas de negocios del Ecuador y el puesto número 14 a nivel regional según el ranking MBA de la revista América Economía. Ofrecemos 5 programas de maestrías, programas de educación ejecutiva y unas modalidades abiertas e in-company. Ahora daremos inicio al conversatorio que estará a cargo de los siguientes panelistas. Andrea Vélez, analista de proyectos de DP World. Christopher Salazar, Supply Chain Management de Nestlé. José Portocarrera, presidente del PMI Guayas. Y como moderador estará Alfredo Armijos, que es director de los programas de las maestrías de gestión de proyectos y MBA, dirección de empresas de la SPIRE. Muchas gracias a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy. Daremos inicio al conversatorio. Bienvenidos. Daremos inicio, estaré hablando con nosotros, interviniendo Alfredo Armijos, Andrea Vélez, José Portocarrera y Christopher Salazar. Adelante, muy buenas tardes con ustedes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bien. Hola. Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Perfecto, muy buenas tardes para todos los presentes. Pues un gusto en poder desarrollar este webinar que tiene como objetivo un tema muy importante, ¿no? Que en todas las empresas se ha venido materializando cada vez más en los últimos años, pre-COVID y post-COVID, ha tenido una gran importancia, que es el de ir desarrollando una cultura organizacional basada en proyectos. Los proyectos se convierten en un aspecto relevante en cuanto a la construcción de capacidades y a la mejora de capacidades existentes. Y resulta cada vez vital que los profesionales en las distintas empresas puedan conocer sobre esta disciplina. El Foro Económico Mundial también lo ha reconocido como una disciplina o una habilidad digital muy importante de desarrollar en los profesionales. Y el día de hoy justamente tenemos este tópico que nos permitirá dar a conocer un poco más sobre la importancia que tienen los proyectos y cómo empezar a evangelizar una cultura basada en proyectos con una certificación que el PMI tiene, que es la de técnico asociado en dirección de proyectos o conocida como KPM. Para ellos contamos con un grupo de panelistas importantes como Andrea Vélez, Christopher Salazar y José Portocarrera, a quien les agradezco en lo personal mucho por acompañarnos el día de hoy dentro de esta sesión. Para ello vamos a empezar con una serie de preguntas para cada uno de los panelistas y empezaremos justamente con Andrea. Sin duda alguna, el tema de los proyectos resulta importante y clave es poder fomentarlo dentro de la organización. ¿Cuál es la importancia de generar una cultura basada en proyectos en las organizaciones actuales, es decir, en las organizaciones del siglo XXI? Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Respondiendo a la pregunta, Alfredo, me gustaría empezar con lo siguiente. Creo que a muchos de nosotros se nos hace familiar o lo hemos escuchado en cualquier colega que esté gestionando proyectos, que dentro de sus organizaciones han encontrado listados interminables de proyectos que no han sido correctamente priorizados, que no ha sido analizado su impacto y su beneficio para la organización, equipos que han realizado y repetido actividades y gestiones que no han sido favorables en proyectos anteriores, y usuarios que tienen un rechazo al cambio. Si ustedes se han sentido identificados con al menos una de las situaciones que les he expuesto, pues déjenme decirles que están dentro o evidentemente viendo una deficiente cultura basada en proyectos dentro de las organizaciones. Esto es lo que suele pasar y con lo que nosotros nos solemos topar cada vez que estamos en una organización
que no ha sido, como dice Alfredo, evangelizada esta cultura, o que el nivel de madurez en proyectos es muy bajo. Crear una cultura basada en proyectos no es una tarea fácil. Realmente se requiere mucha pasión para la gestión de proyectos. Se requiere mucho trabajo planificado. Se requiere mucha paciencia. Porque tal vez sus beneficios, sus grandes beneficios no se pueden ver a corto plazo, ¿ya? Que es por lo general lo que las empresas quieren. Resultados ya. Pero conforme vamos evangelizando, se va incrementando el nivel de madurez de la empresa, pues se van resolviendo algunos problemas, se van obteniendo sus verdaderos beneficios, que son crear un clima positivo y que cumplan estos proyectos los objetivos estratégicos de la organización, que es a fin de cuentas lo que requiere la dirección, ya sea el gerente general o el CEO, dependiendo. Por lo que les he mencionado, para mí, y creo que a muchos les tuvo que haber pasado igual, la importancia dentro de las organizaciones de una cultura basada en proyectos y sus beneficios nos ayudan a alinear estos proyectos a las estrategias y los objetivos estratégicos de la organización. Ayudan a mejorar la calidad de los proyectos, que los proyectos sean exitosos, a gestionar los recursos, a gestionar nuestro equipo de proyectos y a mejorar la eficiencia operacional. Eso de mi parte. Hola, ¿me escuchan en este momento? Sí, te escuchamos. Sí, sí se escucha. Perfecto, sí, mil disculpas que tengo cierta intermitencia justamente con mi conexión. Eh, Tal como lo manifestó Andrea, ¿no? Resulta muy interesante ver esas realidades que usualmente son típicas en empresas que quizás su nivel de madurez en el tema de proyectos es en una etapa de inversión, o quizás en algunas pues piensan que han hecho proyectos de la forma adecuada, cuando en realidad pues existen otras formas, ¿no? Y quizás ahora voy a darle el paso a Christopher para que nos comente un poquito sobre su realidad, de cómo pues se busca generar esa cultura basada en proyectos en empresas, en este caso también una transnacional tan importante como Nestlé. ¿Qué nos puedes comentar, Christopher, al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, cuando nos encontramos en compañías grandes o pequeñas, como mencionaba Andrea, hay un factor en común al momento de hablar de proyectos, y es que las organizaciones muchas veces no toman en cuenta todo ese proceso que debería llevarse a cabo para poder lograr ese entregable final, ¿no? Para cualquier cosa. Y lo menciono porque en organizaciones grandes muchas veces la estrategia de la compañía va muchas veces ligada a lo que el consumidor quiere, ¿no? Y es cómo nosotros agregamos valor al consumidor. Y justamente nos saltamos esos pequeños pasos de crear una cultura para lograr que el consumidor obtenga lo que quiere. Lo menciono porque iniciando todo el mundo de proyectos, ¿no? Y de la cultura de proyectos en la organización, en una empresa grande, quizás sí tenga el departamento de proyectos como tal, ¿no? Muchas veces se conoce como innovación o renovación, o el departamento de proyectos del área técnica, más bien, ¿no? Pero si hablamos en departamentos que no son necesariamente técnicos o de investigación y desarrollo, como departamentos de supply chain como tal, o departamentos como marketing o de comunicaciones, sin duda nos damos cuenta que todos hacen proyectos, ¿no? Grandes, pequeños, pero al final se programa algo y se obtiene un resultado. Entonces, personalmente me encuentro con dos realidades. Las realidades en donde muchos departamentos sí tienen una cultura más desarrollada que otras. Departamentos en donde a la final se obtuvo el resultado y se entregó lo que se estaba buscando, pero el gran libro de las lecciones aprendidas es tan grande de por qué no hicimos esto al inicio y ahorita tenemos este resultado. Entonces, yo creo que
es un paradigma hoy en día todavía que las organizaciones consideren como una cultura el manejar proyectos, ¿no? Muchas veces lo dan por, ok, este es el objetivo y este es el resultado, pero sin duda no hay una planificación. Y esa ha sido un poco la realidad, ¿no? De generar cultura, de generar incluso lo más sencillo, uno de los primeros pasos que es, ok, ¿cuál es tu expectativa del proyecto? ¿Cuáles son esos interesados principales o claves dentro de la organización que nos va a ayudar a que obtengamos este proyecto, ¿no? Justamente. Y alinearlo, como dijo Andrea, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos que la organización busca y persigue para poderlo obtener? Entonces, yo diría que lo resumo en una montaña rusa de aventura, en donde aprendemos constantemente a desafiar y a desafiar a los departamentos a que se monten en la montaña rusa de proyectos, ¿no? Sin duda es a veces un dolor de cabeza o por otro lado a veces una pasión. Pero bueno, ahí estamos justamente para lograr que se den esos pasos para lograrlo. Gracias, Christopher, por tus palabras, ¿no? Nos invitan mucho a recordar esa sabia frase de Peter Drucker que dice: la cultura se desayuna la estrategia todos los días. Y sin duda que en organizaciones en donde no existe esa cultura de planificación, o a la final, pues, la gestión de los proyectos se convierte más en esfuerzos heroicos de sacar iniciativas, más que construir ese valor que buscan las empresas, pues, sean pequeñas, medianas o grandes, locales o regionales o internacionales, lleva esto, pues, a un desafío enorme. Un desafío interesante que el PMI, pues, por aproximadamente más de 50 años ha intentado fomentarlo, ¿no? Y es aquí donde yo le doy la palabra a José. José, pues, es presidente del capítulo local de PMI Guayas, y nos pudiera comentar un poquito sobre su experiencia, tanto a nivel empresarial, porque entiendo, José, que trabaja en el sector asegurador y pues que también ahora lideras a esta importante institución aquí en el país. ¿Cómo, pues, te has dado cuenta que las empresas localmente buscan generar esa cultura basada en proyectos? Hola Alfredo, hola a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por haberme permitido formar parte de este panel y de este conversatorio tan importante. Sí, así es, tengo alguna experiencia, ya 15 años en el mercado asegurador, pero también he pertenecido a multinacionales y he vivido lo que ha comentado Andrea, lo que ha comentado Christopher, de alguna u otra forma. Y la realidad es esa, la realidad es que si nosotros nos remontamos un poquito hacia la historia, en el mundo el hombre siempre ha hecho proyectos, toda la vida ha hecho proyectos. El problema es que muchas veces ni siquiera ha sabido que está haciendo proyectos. Hoy en día muchas organizaciones ni siquiera saben que están haciendo proyectos. Y es eso lo que provoca la pérdida de capitales muy importantes en nuestra economía. Muchas pérdidas que muchas personas incluso se llegan a decepcionar o a pensar que ejecutar un proyecto puede ser una pérdida de tiempo y que mejor es ir haciendo al andar. Pero no, el mundo, así como dije desde un inicio, siempre ha venido desarrollando proyectos, también siempre ha venido evolucionando y evolucionando últimamente a pasos muy agigantados, cada vez mucho más rápidos, donde las empresas tienen que acoplarse, tienen que adaptarse a los nuevos cambios impuestos por diferentes factores. Hoy incluso ya ni siquiera hablamos de una cultura de ejecución de proyectos como tal, sino más bien un sistema de entrega de valores, donde la ejecución o el proyecto en sí es un componente más de este sistema de entrega de valores. Las compañías están aprendiendo a valorar sus recursos luego de todos estos cambios forzados, muchas veces que ahora los llamamos hasta una nueva normalidad. Se ha comprendido de alguna forma que hay las mejores prácticas, las buenas prácticas para desarrollar proyectos. Y es justo aquí donde entra esa necesidad de los profesionales que conozcan de herramientas que les permitan agilizar, gestionar, dirigir, sacar, entregar estos productos, estos proyectos
a ese sistema de entrega de valor. Es lo que puedo decir por mi parte. Gracias, José, por tus reflexiones. Me quedo justamente en esa palabra clave, ¿no? Que es la entrega de valor. Ese valor que en las organizaciones siempre buscan, pues, cómo sus distintos departamentos, quienes lo integran, cómo pueden llegar a potenciarlo, a maximizarlo. Y sin duda alguna, también destaco algunas palabras que mencionaste con relación al tema de las buenas prácticas. Y es allí en donde tanto firmas de consultoría, nuevos recursos que se anexan a las organizaciones, siempre pues fomentan e intentan pues notar la importancia de que los proyectos se los puedan alinear a las buenas prácticas. Y a partir de allí nace justamente una iniciativa del PMI de desarrollar una serie de certificaciones profesionales. Quizás todos estamos muy familiarizados con el tema del Project Management Professional o la certificación de PMP, pero sin duda alguna habrán personas que muy probablemente recién están ingresando dentro de este apasionante mundo de buenas prácticas a nivel de la industria, y es allí en donde el PMI también desarrolló hace algunas décadas atrás una certificación que se conoce como Técnico Asociado en Dirección de Proyectos o KPM. Lo interesante de este panel es que la gran mayoría de quienes estamos en este momento formando como panelistas tienen esta certificación y de esa forma empezaron su camino en cuanto a ir divulgando estos estándares, estas buenas prácticas dentro de las empresas. Y aquí es donde nace esa segunda gran pregunta, ¿no? Y vamos a empezar ahora con Christopher. ¿Cómo la certificación KPM ayuda a las instituciones a reducir la resistencia al cambio dentro de sus proyectos? Sin duda es una gran pregunta y yo lo resumo a buenas prácticas, ¿no? Tal como decía José, esas best practices que nos piden las compañías, sobre todo cuando se necesita que nosotros busquemos la mayor eficiencia en los procesos, con el menor impacto en los costos y el menor impacto en la operación. Personalmente, la certificación me ha ayudado a poder tener claro cuáles son esas buenas prácticas al momento de tomar decisiones en cada uno de los proyectos en las que he participado. Y sin duda es un reto cada día, ¿no? Es un reto porque tú te encuentras con lo que nos dice un poco la teoría y con lo que nos pide la organización, ¿no? Que es agilidad y resultados. Entonces, pero sin duda la agilidad debe ser ordenada, la agilidad debe ser a través de un flujo que nos permita comprender por qué estamos dando cada paso. Si somos ágiles pero desordenadamente, a la final impactamos en los costos en la compañía, ¿no? Y a la final toda compañía busca rentabilidad, esa es la realidad, y esa rentabilidad dándole valor a su consumidor. Entonces, yo puedo dar fe de que cuando damos esos pasos con certeza, mediante un orden, mediante procesos claros, mediante identificar a los interesados de manera correcta, nos va a permitir a todos a obtener lo que estamos buscando, ¿no? Eso es lo que puedo decir, Alfredo. Gracias, Christopher. Sí, destaco también lo que tú mencionas, de que hoy por hoy estas prácticas también deben de irse adaptando a estas tendencias que el PMI las reconoce como way of working, ¿no? El tema de la agilidad, sin duda alguna, ya se convierte poco a poco en un must-have en algunas de las organizaciones e inclusive también prima el adherirla como parte de la estrategia institucional, ¿no? Y sin duda alguna esta certificación del KPM evolucionó a ese punto que nos permite ir viendo cómo poco a poco los profesionales que adquieren esta certificación también están en la necesidad de ir adquiriendo estos conocimientos y cómo incorporar principios ágiles, principios de análisis de negocio, principios de gestión de proyectos tradicionales dentro de su set de herramientas, pues para poder lidiar ante los distintos desafíos que tienen las empresas, ¿no? Ahora vamos con la misma pregunta también para José, ¿no? Desde tu perspectiva, y quizás ahora ya con el sombrero de presidente de PMI, estimado José,
¿Cómo crees que esta certificación que el PMI pues le dio la vuelta, ¿no? Recientemente, de una certificación de que cada 5 años se buscaba la recertificación y que luego pues la reconoce también ya como una de sus más de 9 credenciales que tiene, y que aborda estas nuevas temáticas que entrarán en vigencia prácticamente para el siguiente año? ¿Cómo el KPM ayuda a reducir esa resistencia al cambio que existen usualmente dentro de los proyectos? Excelente. Lo había notado ya, Christopher, habló del trato hacia los interesados, pero añadirle un poco más de cómo esta certificación ayuda a reducir la resistencia. Es que el certificado, la persona que se involucra con el PMI obtiene una certificación, y en este caso específico una de CAPM, se vuelve una persona respetuosa, diligente, interesada, se involucra con los interesados y se enfoca sobre todo en el valor. Lo dije antes y continúo hablando de este sistema de entrega de valor que en una organización es transversal en todos sus departamentos. No hay uno que se escape. Cuando las organizaciones se enfocan en la entrega de valor, ya van pensando desde el portafolio, pasan por los programas, obviamente, para aquellas organizaciones que tienen todas estas estructuras, al proyecto, que el proyecto no es más que un componente, como dije antes, de este sistema, y luego pasa al área comercial, donde también se espera el resultado de esa entrega de valor. Y justamente son esos profesionales que se han formado, que tienen la capacidad, que dominan el lenguaje, los que van a ayudar no solamente a reducir la resistencia al cambio, sino a maximizar el producto. Van a involucrar a las personas, y esa es la mejor forma de reducir esa resistencia al cambio, asignándoles responsabilidades, soportándolas, coachándolas para que crezcan, para que sepan que su trabajo también es un componente más de toda esta cadena importantísima, o de todo este sistema importantísimo en la organización. Esas habilidades las obtienen a través del conocimiento en este proceso de certificación que se adquiere cuando haces la certificación de CAPM. Que sí tienes que entregar un producto con agilidad, que tienes que, bueno, y eso es una palabra que no se puede quedar fuera de hoy por hoy en una conversación de proyectos. Y es que y una cosa es decir agilidad y otra cosa es decir, sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues eso es eso sabe hacer el certificado CAPM. Esas son las cualidades que se van añadiendo a su vida profesional para crear esa calidad de persona que se requiere para ser parte de equipos que, junto a los objetivos de la empresa, van aportando su componente, su parte importante en este sistema de entrega de valores. Gracias, José. Me recuerda mucho tus palabras junto con las de Christopher, cuando uno se adhiere a las empresas y a veces uno tiene esa visión de solo el árbol, ¿no? Pero con este tipo de formación especializada y única, uno empieza a ver ese bosque, ¿no? Que en realidad hay que considerar. Y parte justamente de ese bosque son quienes colaboran dentro de estos proyectos directamente o indirectamente, y como bien lo han mencionado, son los interesados, ¿no? Que a partir de allí es en donde uno empieza con este tipo de formaciones a ir dando esa visibilidad que buscan las empresas, y que eso ayuda indudablemente a reducir las barreras de resistencia al cambio que usualmente existen, ¿no? Ahora le voy a dar el paso a Andrea. Andrea también, pues, muy probablemente tiene sus historias en torno a cuando ella, pues, se certificó como KPM, y ella nos puede comentar un poquito también, pues, en su experiencia en empresas como las que ella trabaja, cómo esta certificación ayuda a resistir estas barreras del cambio. Bueno, concuerdo con Christopher, con José, de que la certificación te da esas habilidades para administrar, para gestionar los proyectos, para gestionar los recursos. Te ayuda a hacer ese puente tan importante
entre el solicitante, entre el dueño del proyecto y entre el equipo del proyecto. Te ayuda a hacer ese puente que a veces las empresas no, o sea, creen que no hay la necesidad hasta que todas estas situaciones y todos estos problemas que les citaba anteriormente suceden. Realmente la resistencia al cambio es uno de esas situaciones o de esas problemáticas que tenemos con los usuarios, ¿ya? Por lo general, cuando hay resistencia al cambio, es porque los usuarios no conocen o no ven cómo el beneficio del proyecto les puede aportar en sus actividades o cómo puede mejorar sus procesos, cómo les puede facilitar su vida laboral. Muchas veces es por eso. Y para eso está el gerente de proyectos, el cual ya tiene su certificación, tiene sus habilidades, el cual va a poder gestionar, va a poder, como decía Cristo, pues gestionar a los interesados, va a poder tener su plan de comunicación, va a poder gestionar de forma efectiva y darle siempre el estatus a los interesados y cómo lograr el valor, como decía José, de cada proyecto para las partes interesadas. No sé si en las organizaciones tenemos muchas personas resistentes al cambio, es lo que no sé si se han dado cuenta que en muchas entrevistas laborales preguntan, ¿cómo actúas ante usuarios conflictivos? ¿Cuáles son esos usuarios conflictivos? Los usuarios que son resistentes al cambio. Y es una pregunta muchas veces de cajón dentro de las entrevistas laborales, ¿ya? Porque quieren a alguien que tenga certificación, por si ustedes no se han dado cuenta, cada vez que piden a alguien para un área de proyectos o para gestionar proyectos, te piden una certificación del PMI. Y te piden que manejes usuarios conflictivos, que son los usuarios, como ya les indiqué, resistentes al cambio. Eso de mi parte. Gracias, Andrea. Mencionaste algo muy importante, ¿no? Y eso es también clave que los asistentes del día de hoy también reconozcan lo que está pasando. Hoy por hoy las firmas, tanto públicas como privadas, especialmente en el sector público, empiezan a denotar la importancia que para poder participar en proyectos de licitación o para poder reclutar a profesionales que se encuentren vinculados al tema de proyectos, deben sin duda alguna ostentar un tipo de certificación que se encuentra avalada por el Project Management Institute, ¿no? Y algo que rescato de los tres panelistas con esta pregunta que se acabó de formular es ese componente de para poder hacer frente a ese cambio hay que desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? Y esas habilidades que con este tipo de certificaciones empiezan a premiar no solo en la parte profesional, sino también en la parte personal. Mencionaba José algo clave cuando uno ve el antes y el después, ¿no? Un profesional y cuando ya conoce por primera vez estas buenas prácticas, ve las cosas que puede mejorar en todos los sentidos, ¿no? En su formación técnica, en su formación de soft skills, en su formación pues de perspicacia de negocio, teniendo ese pensamiento estratégico, ¿no? Dirigido hacia generar valor. Y es allí en donde uno ve ese cambio, ¿no? Y esa es prácticamente la última pregunta que se hará dentro de este panel. ¿De qué manera esta certificación, cuando ustedes pues optaron por ella, ha aportado en su vida laboral y en lo personal, o muy probablemente en lo que ustedes han podido palpar en sus colegas de profesión? Podemos empezar contigo, estimado José. ¿Tú cómo lo has visto desde la perspectiva de PMI Guayas? Tú has sido uno de los miembros fundadores justamente también de este capítulo importante que tenemos en la región. Sí, y no solamente desde la perspectiva, desde la posición de presidente del PMI Guayas, mi querido Alfredo. Este es un tema que atañe a todas las personas que están a mi alrededor, todas las personas con las que he tenido contacto, que he hecho networking, etcétera. Y sin importar, y esto es lo más importante, sin importar de qué profesión o de qué área profesional sean. Solo por narrar un poquito así de mis experiencias personales, justo el día de hoy me llamó un asistente de un abogado que quería que le ayude a organizar mejor su organización a través de un proyecto. Un abogado, una firma de abogados.
compañeros míos que me han asistido a mí a pedirme que los asesore, que les diga qué hacer mejor, cuándo hacerlo mejor, y que no tienen una relación directa en la elaboración de un proyecto. Y por eso insisto que todos somos piezas importantes en este sistema de valor en una corporación. Y por eso las organizaciones deben enfocarse en capacitar mucho mejor a su personal, en obtener a personal calificado, ya no solamente si son creadores o ejecutores de proyectos, sino de todas las áreas, porque el conocimiento que se obtiene cuando te acercas al PMI es el que te va a enseñar o el que te va a despertar, porque muchas veces tenemos cada una de esas habilidades, pero no las explotamos o no sabemos que las tenemos, y que vamos a explotar esas habilidades blandas que nos ayudan a ser mejores profesionales, a llevar mejor nuestro trabajo, a ser mejor en el día a día, a destacarnos, a superarnos, a superar incertidumbres, a generar confianza en el equipo, en el departamento, en toda la organización. El involucrarse, el convertirse en un certificado no es otra cosa que superar tus expectativas, pero de una forma muchas veces impensada. El cambio es notorio cuando empiezas a tratar, cuando empiezas a comprender cómo resolver, cómo dar, cómo administrar, cómo prepararnos, cómo adelantarnos, cómo pivotear ante situaciones complejas, y más aún hoy con las complejidades que vivimos. Hoy, solo para cerrar, hoy justo leía en el titular de un diario que Ecuador, por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, había perdido el 92% de sus exportaciones. Imagínense, una guerra que estaba anunciada, cuando hay un dicho que dice guerra anunciada no mata gente, y nosotros con un 92% de problemas de exportación. ¿Qué pasó? No reaccionamos, no tuvimos la capacidad, no tuvimos los profesionales, no tuvimos quien nos dirija en esos cambios, o en pivotear, o en prepararnos, o si se dio el problema, en girar, en reaccionar de una forma rápida, de una forma oportuna, y obtener nuevos resultados, nuevos productos, nuevos objetivos. Gracias, Alfredo. A ti, estimado José, interesantes reflexiones las que has compartido. Ahora vamos justamente con Andrea. Andrea, basado un poco también en los argumentos manifestados por José, ¿qué tú nos puedes compartir con relación a cómo esta certificación ha aportado en tu vida laboral y profesional? Bueno, básicamente me ha aportado las habilidades, las técnicas para gestionar los proyectos, para habilidades blandas, como mencionábamos anteriormente, por el tema de gestionar recursos, tanto recursos a nivel de personas como recursos de tecnología. Me ha dado, pues siempre, cada vez que yo tengo, nos suele pasar, que cuando estamos ante diferentes empresas, cada empresa pues maneja sus procesos diferentes y todo. Me ha pasado que como no en todas las empresas gestionas los proyectos de la misma forma, es adaptable al tipo de la organización, siempre regreso a ver como, digamos, el manual. Siempre regreso a ver el framework y a ver qué haría, como por ejemplo, cuando no tiene alguna situación, y pues bueno, los que somos cristianos vamos a la Biblia y vemos qué hacer en ciertas situaciones de nuestra vida. En el tema de gestión de proyectos, yo regreso a ver el framework, veo qué puedo hacer, cómo lo puedo gestionar, veo como el tema del networking con colegas, ver cómo existe, cómo se puede hacer una mejor gestión, algún caso de éxito que me pueda ayudar. Entonces, te ayuda a relacionarte mucho, te ayuda a tener esa relación a nivel nacional y a nivel internacional también, con personas y gerentes de proyectos. Bueno, a nivel personal, como digo, ¿no?
hay muchos proyectos hasta en la vida laboral. Entonces, el gestionar cada paso, cada área de conocimiento, si ustedes han tenido la oportunidad, o no sé, los que están aquí por primera vez, créanme que lo van a aplicar en su vida diaria. Porque cada paso y cada fase aplica para la vida diaria. Tanto desde la planificación, desde el inicio, cómo planificas, cómo asignas los recursos, cómo segregas las tareas, cómo ver qué recursos vas a necesitar para cada una de ellas, costearlos, cómo ejecutarlos, cómo controlarlos y monitorearlos y cómo cerrar cada una. Y aplica para la vida diaria, para la vida personal, para tu vida laboral. Eso de mi parte. Excelentes reflexiones, Andrea. Muchas gracias por compartirlas. Y ahora cerramos este panel justamente con Christopher, ¿no? Entiendo también, Christopher, que el camino ha sido interesante de cómo las buenas prácticas del PMI te han ayudado en distintas aristas, ¿no? Ahora en tu rol en Nestlé específicamente. ¿Cómo nos puedes compartir cómo esta certificación te ha ayudado mucho dentro de estas aristas, tanto laborales como personales? Sí, yo me quedo con algunas cosas que ha mencionado José y Andrea, y es sin duda que una certificación sin duda es importante, y el KPM para mí fue despertar esas habilidades, como lo mencionaron. Yo creo que cada uno tiene esas habilidades, pero muchas veces no suele ordenarlas, ¿no? Las capacidades que uno tiene no suele ordenarlas. Para mí la certificación me permitió ganar una amplitud hacia diferentes procesos, ¿no? En la organización donde estoy, en diferentes áreas, ¿no? Y ahí tú, Alfredo, conoces bien, pasando por recursos humanos, producción y ahora en supply chain. Sin duda, en cada arista es un mundo diferente en donde esa capacidad de ver holísticamente el proyecto, ¿no? De ver qué es lo que quieren cada una de las áreas y luego abstraerse nuevamente y enfocarse en cada uno de los detalles, tener esa capacidad de poder ver, como dicen, más allá de lo evidente, ¿no? Yo creo que sin duda para mí la certificación me ha permitido sin duda escalar eh, eh, muy alto en lo profesional hablando, eh, a poder tener ese networking con personas valiosas en mi vida profesional. Sin duda admiro mucho y les agradezco mucho porque ese recurrir hacia ellos, ¿no? Hacia esas lecciones aprendidas, hacia, oye, ¿qué te pasó en este proyecto? ¿Cómo lo abordaste? ¿Y cómo abordaste a tal, cuando tienes las reuniones con el comité y dices, bueno, ¿y qué le vamos a decir ahora? Bueno, el proyecto no avanza y ¿qué tenemos que decir? ¿No? Sobre todo es cómo cerramos, que es algo muy importante, ¿no? Porque todos sabemos, un proyecto es un inicio y un fin. Entonces es importante comprender que tiene que tener un fin. Y muchas veces en las organizaciones o en la vida dejamos las cosas abiertas, ¿no? Dejamos sin un fin, cerrarlas. Entonces, sin duda, para mí, y motivando a todos los que están aquí escuchando, es, si tienen la oportunidad, háganlo. Es algo que les va a agregar mucho valor a su vida profesional en cualquier compañía que vayan a estar. Sin duda es un plus que va a agregar a su vida laboral. Gracias. Gracias a ustedes, panelistas, ¿no? Me gustaría cerrar todas estas preguntas con una frase célebre que, bueno, el PMI, cuando yo lo conocí hace unos 12 años atrás, lo promulgaba bastante, y es justamente la de cosas grandes suceden cuando te involucras con el PMI, ¿no? Y en lo personal puedo destacar que me ha ayudado muchísimo como profesional en los distintos sectores en que me ha tocado ser parte. Pero en especial creo que un sector muy importante ha sido la educación y ver cómo los alumnos, los profesionales, cuando buscan aprender sobre esto, ellos mismos te comentan, o cuando te topas con ellos, pues en el camino te dicen, ¿verdad que las certificaciones o los cursos que en algún momento tomamos sobre proyectos me han aportado desde el primer día en que estuve aprendiendo sobre ellos, ¿no? Y es algo pues que en lo personal pues puedo ver en Andrea, en Christopher,
en José también, pues hace muchísimos años atrás, pues tuve la oportunidad también de conocerlo. He visto cómo ha cambiado eso, cómo ha fomentado mucho en su carrera profesional. Y con eso cerramos este importante panel. Vamos ahora a dar paso a preguntas que pueden tener el público con relación a lo que han aportado los panelistas el día de hoy. Vamos a empezar con una consulta que nos hace Ever Carpio. Saludos, Ever. Hay empresas que tienen una cultura de proyectos con metodologías tradicionales y no ágiles. ¿En KPM se ven ambos frentes? No sé si podemos empezar contigo, estimado José, respondiendo a esta pregunta. Pregunta interesante, ¿no? Con gusto, es súper interesante. Definitivamente hay empresas que por error, porque eso es un error, tratan de establecer una línea única para resolver o desarrollar un proyecto. Eso en realidad es una responsabilidad de quienes están dirigiendo los proyectos y no creería yo que exista un director de proyecto que conozca de los dos frentes para implementar o para desarrollar un proyecto. El concepto en realidad siempre va de la mano. Siempre un director de proyecto tiene que ser ágil a la hora de serlo, de aplicar conceptos Lean, aplicar Agile, aplicar lo que tenga que aplicar, incluso combinar Scrum dentro de una fase del proyecto para sacar esa fase del proyecto y continuar con otra parte del proyecto cuando son proyectos muy grandes, cuando son proyectos muy importantes. Esa es una responsabilidad que van a llevar siempre los directores de proyectos y que no pueden rehusarse a ellas por un concepto o por una, a veces hasta por un mal comentario, porque es lo que existe en el mundo de proyectos. La gente piensa, dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la dirección de proyectos. Unos dicen, vamos a ser agilistas porque no nos gusta hacer documentación, cuando no tiene nada que ver hacer o no hacer un plan, cuando no tiene nada que ver hacer o no hacer una estrategia. Es más, el plan es lo que yo les recomiendo a todos aquellos que estén aquí y que no hayan incursionado antes en proyectos, siempre tener un plan a la mano. Un plan en su vida, un plan en su carrera, un plan en su trabajo, un plan B, un plan alternativo y el plan primario el que están desarrollando. Alfredo. Gracias José por tus preguntas, por tus respuestas. Voy a dar paso ahora justamente a otra pregunta que nos están formulando. ¿Cuáles consideran los factores más importantes para gestionar el cambio? Andrea, me encantaría si tú nos puedes ayudar respondiendo a esa inquietud. Correcto. Para gestionar el cambio, primero tenemos que identificar cuáles son los problemas o la problemática que actualmente está teniendo la organización. ¿Cuál es la causa raíz de la resistencia al cambio? ¿Ya? ¿Para qué? Para saber cómo abordar, para saber cómo enfrentar cada una de esas problemáticas. Porque no va a servir mucho si yo tengo una resistencia al cambio o tengo ciertas problemáticas y las quiero gestionar de una forma diferente o enfocándome a otro contexto. ¿Ya? Entonces, como mencionábamos, el usuario no va a ver el beneficio. Lo importante es decirle que el usuario, la organización vea el beneficio que va a tener con este cambio, con este proyecto. Es ahí donde el usuario, la organización se va a comprometer. Cuando vea realmente el beneficio que va a tener dentro de la organización, dentro de su proceso, dentro de sus actividades. Ya ahí ya tienes un gran porcentaje ganado. Cuando tú te enfocas efectivamente en lo que quieres resolver, ¿ya? Y tratas de hacer como un tipo de empatía con el usuario, para que el usuario y la organización se sientan identificados y puedan adoptar más fácilmente el cambio. Cuando ellos sientan y entiendan y les hagas saber que lo que estás haciendo es para ayudarlos, siempre para ayudarlos y que siempre va a tener un beneficio
para ellos. Es ahí donde tú ya enganchaste a esa persona, a ese usuario, a la organización. De ahí viene pues ya el tema, ya vienen las técnicas, vienen las habilidades que tú aprendes dentro o que obtienes con la certificación, que son ya, te lo da la metodología, que te indica cómo gestionarlo, cómo gestionar las comunicaciones, cómo mantener informados, cómo clasificar tu tipo de usuarios, tu tipo de interesados, donde tú aprendes a gestionar a cada uno de forma diferente. Cómo comunicarlos, con qué frecuencia comunicarlos. Y ellos agradecen muchísimo eso. Ellos agradecen que siempre les estés comunicando. Y en parte ellos ahí vas a obtener la colaboración de ellos también. Porque no es del simple hecho de que, ok, yo puse mi proyecto, inicié mi proyecto y ya no supe de él hasta cuando lo finalizaron y ya no supe qué pasó y nadie me retroalimenta y absolutamente nada, ¿no? Ellos sí aprecian mucho el tema de la comunicación y la gestión de tus stakeholders. Entonces son técnicas y habilidades que te enseñan y que están dentro del framework, que te enseñan al tener la certificación. Excelente, Andrea, gracias. Gracias por compartir tus interesantes reflexiones. Y vamos con una última pregunta de Daniel Basurto, también lo saludamos desde acá, que me gustaría que Christopher también nos ayudara. Esa es una pregunta que a todos, pues, obviamente nos atañe cuando nos estamos preparando para una certificación como esta, que tiene también, pues, su rigor, y eso es importante que los asistentes lo conozcan. ¿Cuáles serían las plataformas recomendadas para practicar previo a obtener esta certificación? Tu experiencia, Christopher, ¿qué recursos utilizaste para poder obtener esta credencial del PMI? Bueno, ahí Daniel, gracias por la pregunta. Después, les voy a contar un poco mi experiencia, después de haberme pasado como 4 meses, cada 2 horas después del trabajo, leyéndome las 600 páginas que tiene el libro del PMI para poderme certificar, que es importante, ¿no? Que es importante, todas las noches acompañado de una cerveza. Llegó alguien que nos decía, me acuerdo, Irwin Franco, lo saludo allá, ¿cómo estás? Nos dice, oigan, pero hay plataformas de simulación donde podrían practicar las preguntas y el esquema de preguntas que tiene el examen de certificación, ¿no? Creo que una de las que me ayudó bastante y que creo que es la más acertada es la de, creo que es Pablo Lledó, si no me equivoco. Sí, Alfredo. Para mí es uno de los simuladores que muy bien te presentan las preguntas y el esquema que tiene la certificación. Y te puede servir bastante. No es la única, entiendo que hay otras, es la que a mí me ayudó sin duda ya luego, como mencioné, luego de haber capturado el conocimiento como tal, ¿no? Porque obviamente una cosa es irse a la plataforma que te presenten las preguntas y no saber qué responder, pero sin duda ya el conocimiento previo de haber estudiado la metodología te permite a ti acertarlo, ¿no? Y más que todo poder evaluarte a ti mismo cómo vas teniendo eso. Y sin duda, bueno, pues a la primera, después de esos casi 6 meses de estudio, y haber hecho algunas veces el simulador, creo que sin duda pasé a la primera, no tuve ningún problema, entonces lo recomiendo mucho. Excelente, Christopher, Andrea, más José, muchísimas gracias por sus aportes el día de hoy, por haber estado acá, por haberse dado ese tiempo de compartir con muchos de los colegas, ¿no? Que así quizás como todos nosotros empezamos este camino siempre en buscar esa senda, ¿no? Para ir generando, creo, ese término que todos hemos utilizado el día de hoy, ese valor en las organizaciones que tanto necesitan y que buscan pues hacer que sus proyectos sean exitosos, ¿no? Creo que hemos terminado este panel. Priscila, te cedo en este momento la palabra porque creo que nos tienes un mensaje para todos los asistentes. Claro que sí. Muchas gracias, Andrea, Christopher, José y Alfredo. Muy interesantes sus intervenciones y aportaciones que nos han brindado esta noche.
A continuación, les invitamos a participar en el curso que tenemos de técnico certificado en dirección de proyectos KPM, que tenemos preparado para todos ustedes e inicia el día sábado 22 de octubre y tiene una duración de 32 horas en la modalidad online. A los que estén presentes, que se inscriban ahora, tienen el 15% de descuento. Y quisiera conocer quiénes están interesados para poderles enviar la información y que se pueden inscribir y aprovechar este descuento que tenemos. Me pueden escribir en interno, por favor, para conocerlos. Y en nombre de SPY, les agradecemos a todos ustedes por su participación. Las preguntas que hayan quedado pendientes de contestar o cualquier otra consulta respecto a nuestro curso, le responderemos a sus correos electrónicos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los esperamos en los próximos eventos y espacios. Síguenos en nuestras redes de Twitter, LinkedIn, Facebook como SPY, la Escuela de Negocio del SPOL. Muchas gracias a cada uno de ustedes y buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes. Feliz noche, Andrea, Christopher, José. También feliz noche para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias, un gusto. Pasen muy bien. Gracias, hasta luego.